ejemplo, durante días de luna llena, los visitantes, o sea, los ciudadanos solían rezar a la luna para pedir buena salud a la familia. Ese tipo de creencias milenarias continúa a día de hoy. Y no hay ningún tipo de antagonismo o de problema con rezar a la luna y ser comunista. O con visitar a los antepasados y ofrecerles un cuenco de arroz y un vaso de licor. Esto es una tradición también coreana milenaria que se sigue practicando porque se cree que el espíritu de los ancestros continúa en ese lugar. Así que unas pinceladas, por decirlo algo así, espirituales, añadidas a principios morales, al respeto a los adultos, por ejemplo. El ser una persona adulta, el ser una persona mayor en Corea del Norte, es símbolo de respeto. Es impensable, y digo literalmente impensable, que un joven pudiera agredir a su padre o a su abuelo. Eso significaría ser rechazado inmediatamente por toda la sociedad. ¿De acuerdo? Así que la figura de una persona con más experiencia, que ha vivido más, que tiene conocimiento, es una figura de respeto. No es la de una figura de un abuelo que es inútil, que hay que ponerlo aparte. Así que este concepto, por ejemplo, también moral, que viene ya del confucianismo, forma parte de la vida coreana y es parte también de los principios morales socialistas en Corea del Norte. Así que hay muchos de estos detalles que son muy ajenos a la cultura occidental, que pueden costar de entender. Y siempre digo, entender a Corea del Norte no es solo entender el socialismo o la diferencia política. Entender a Corea del Norte significa también saber un poco sobre cultura oriental. Si uno no tiene muchas referencias sobre confucianismo, sobre budismo o sobre cómo vive un asiático, es difícil entender determinados aspectos sociales. Pero vienen determinados por eso. Básicamente, en el aspecto nacional, un socialismo con influencias morales e algunas influencias espirituales también. ¿Chico? Sí. Buenas tardes, don Alejandro. Le felicito por su intervención. Yo creo que conferencias como la suya son altamente estimulantes. Hay un elemento que me ha llamado mucho la atención de sus comentarios con respecto a lo que es el aspecto intelectual, ¿no?, que se integra dentro de lo que es la revolución social allí en Corea del Norte, ¿no? Aquí en Occidente estamos más acostumbrados a una perspectiva más materialista de lo que es el proceso revolucionario sociales, siendo Oriente la cuna de la espiritualidad, ¿no? Pues quería comentarle en qué condiciones se desarrolla la vida creativa, ¿no?, en términos de arte, de literatura, de poesía en Corea del Norte, ¿no? ¿Qué tipo de organizaciones existen, de autores? ¿Qué me puede decir sobre la gestión cultural del país? Y si hay algún tipo de condicionante ideológico con respecto a estas producciones. Muchas gracias. Sí, pues sin duda el arte, la literatura, la poesía, los medios de comunicación son armas ideológicas para concienciar al pueblo. Entonces, esas armas, en el caso de Corea, se usan para desarrollar el espíritu socialista. Tanto los contenidos de una televisión como los contenidos musicales o artísticos normalmente o tienen una vertiente natural sobre aspectos naturales o aspectos como también sociales de la vida diaria, del amor o de los recuerdos, etcétera, ¿no?, aspectos humanos, pero normalmente tienen, cuando se trata de aspectos sociales, por ejemplo, tienen un componente ideológico muy importante. Está claro que los artistas en Corea, la gran mayoría, como personas también educadas en todo un socialismo, tienden a crear un arte que está dentro de un contexto formativo socialista. Es un arte que no está destinado al consumo. Para empezar, es un arte, o sea, el arte en general en Corea no existe, digamos, de forma bohemia. Aparte de que uno personalmente pueda tener un interés y haga sus dibujos o componga sus poemas, que eso cada uno hace lo que quiere, pero de forma profesional no existen poetas vagabundos en Corea. No existen artistas vagabundos. Las personas que tienen capacidad
para la pintura o para la poesía tienen su salario, tienen su estudio pagado por el propio gobierno. Entonces tampoco existe una élite artística, que a lo mejor hace una pintura que solo pueden interpretar multimillonarios que compran sus obras por 100.000 euros. Así que eso no existe. Ese tipo de arte, como se entienda, sobre todo relacionado a arte contemporáneo o arte elitista, no existe en Corea del Norte. Es un arte basado en el pueblo, normalmente centrado en el realismo, por ejemplo, respecto a las obras pictóricas, y suelen tener componentes o naturales, humanos o ideológicos. Suele ser esa la orientación, porque a la vez se entiende como una parte que refleja la lucha social y de educación hacia el pueblo. Son básicamente, al igual que los diarios, los cuadros, las poesías, como digo, son elementos de educación de las masas. A veces mucho más importantes incluso que las propias armas, que las armas del ejército. Un medio de comunicación, por ejemplo, o una persona artísticamente muy reconocida o que tenga una gran capacidad, puede orientar a las masas populares en una u otra dirección. Así que todo aspecto cultural que está imbuido en la parte ideológica, por eso también, lógicamente, el pincel del artista forma parte del partido, ¿vale? Porque tiene esa tendencia ideológica. Así que no encontraremos determinados artes, sobre todo el arte, digamos, conceptual contemporáneo de un punto sobre una raya con un valor de 5.000 euros. Un cuadro, eso no existe. No se entiende como tal en Corea. Pero está fuertemente ideologizado, ¿no? Sí. En Corea del Norte todo está fuertemente ideologizado porque es la lucha por la revolución, toca todos los aspectos, es crear una nueva sociedad, es eliminar la prostitución. No existe la prostitución en Corea del Norte, no existe la drogadicción, no existe la cocaína, la heroína, son cosas desconocidas para los jóvenes norcoreanos. Sin embargo, al equiparar lo que es el arte con la propaganda, ¿no existe algún tipo de disensión en Corea del Norte? Bueno, existe lo que es propaganda, o sea, por ejemplo, el arte propagandístico muy claro, con eslóganes socialistas, defendamos a la nación, produzcamos más grano para el pueblo, el típico arte socialista, y luego el arte que puede ser una pintura de un óleo de un parque, o por ejemplo un retrato de tu madre y se titula Mi madre. Este tipo de arte existe, no es todo propaganda política, ¿de acuerdo? Pero en general el artista tiene una formación política contundente, aunque desarrolle óleo, pintura o acuarelas sobre paisajes o sobre un retrato. ¿Sí? ¿Siguiente? Sí. Me surgen un par de preguntas al respecto. Por ejemplo, el sistema salarial, a la hora de pagar los salarios a los distintos trabajadores, ¿se equilibra a través del Estado de una manera concreta o determinada, o se ha estructurado algo determinado? Y en segundo lugar, la pregunta que me surge también es un poco que me gustaría saber la estructura, digamos, en las aldeas, en las poblaciones, la forma de elegir a los representantes políticos para determinadas funciones, solucionar problemas populares, etcétera. Pues básicamente el sistema salarial, para que no haya diferencia entre clases, porque ese es el motivo del socialismo, hay una horquilla del doble. O sea, si el mínimo son 7.000 wones, 8.000, el máximo son 16.000. ¿Quién gana más salario? Normalmente los trabajos físicos. Los mineros, los campesinos son los que tienen el salario más alto. El salario más bajo lo tienen los funcionarios del partido, mis compañeros en el ministerio, por ejemplo. Cobran el salario más bajo, ¿por qué? Porque tienen aire acondicionado, tienen unas facilidades, etc. Entonces, los funcionarios del partido son los que tienen el salario más limitado. Como digo, trabajos físicos y más duros tienen un mayor salario, pero normalmente no pasa del doble para que no pueda existir una diferencia salarial considerable. Y luego, a nivel de aldeas, lo que llamamos granjas cooperativas estatales, se elige, en este caso, por ejemplo, a los representantes de la asamblea de esa aldea, pues se eligen democráticamente. Normalmente son cada 5 años las elecciones, y a partir de 17 años puedes votar y ser votado. Así que vas, presentas, si crees que eres apto. Normalmente, si crees que eres apto para ser el alcalde, por decirlo así, de tu población, que sería el secretario general de la asamblea, en
en este caso de la asamblea local, lo que haces es, no eres tú el que te presentas, son tus compañeros los que te proponen, ¿vale? Los que reuniendo apoyo popular, los compañeros te proponen para la lista y entonces te votan o no te votan. Como digo, a partir de 17 años de edad, que es la mayoría en Corea del Norte. Lo mismo para la Asamblea Popular Suprema. Si eres realmente un servidor del pueblo, una persona con muchos méritos, tus compañeros te propondrían, probablemente tengas ya, conozcas a mucha gente y te propongan para diputado para la Asamblea Popular Suprema, que es el Parlamento del país. Igual, cada 5 años hay asambleas, o sea, hay votaciones a nivel nacional para los diputados, que en la actualidad son 687 diputados. Así que puede ser uno de ellos y por lo tanto votar las leyes y la dirección del país. La Asamblea Popular Suprema es el máximo órgano en ese que vota y aprueba la dirección de la nación. Siguiente. Hola, buenas, don Alejandro. Bueno, no sé si... Vamos a intentarlo. Y si no, o sea, podemos pasar. Bueno, que yo quería un poco también ahondar en el tema de la sociedad, ¿no? Ya que empezábamos a hablar de este tema, pues un poco ahondar más. Yo cuando surgió el conflicto intenté informarme, ¿no? Pues los medios de comunicación, como conocemos, pues no dicen la verdad, o toda la verdad, como debería decir, ¿no? Pues entonces yo quería informarme y lo que encontré más así pues fueron entrevistas suyas a Russia Today y cosas de estas, ¿no? Entonces encontré muchas cosas y hay algunas cosas que si son mentiras pues me gustaría que me dijeras, pero claro, usted también comprenda que al ser su palabra pues tengo que hacer un acto de fe, porque también al ser tan hermético Corea del Norte, que también entiendo un poco su motivo, pues es un poco chocante, ¿no? Aspectos sobre todo, por ejemplo, como el de que a lo mejor salen algunos reportajes como el de que no existan vehículos o que no haya gente que lleve vehículos por la autopista, o estos típicos que lo habrá visto todo el mundo, estos barrenderos que barren la autopista, que yo a lo mejor todavía no lo entiendo. Y luego hablar un poco del tema de la libertad del ciudadano, porque bueno, también por lo visto dicen que no hay internet allí en Corea del Norte, no pueden ellos interactúan con gente de otros países del exterior y no sé, yo creo, personalmente, lo que yo pienso es que tal vez si la ideología es tan grande allí, ¿por qué a los turistas que van no se les permite hablar con otra gente? Porque no creo que nadie pueda inculcar su idea si de verdad piensan así, ¿no? En todo caso, ellos se defenderían diciendo, no, esto es lo mejor, yo tengo aquí mi casa gratis, mi salario. Entonces son cosas que chocan, sobre todo a la gente como yo del mundo occidental. No es que pensemos que Corea del Norte es malo, al contrario, que al ser tan hermético no podemos a lo mejor ver la realidad que existe allí. Entonces me gustaría saber el porqué de por qué es tan hermético y por qué en definitiva pues no se permite a los turistas hablar con ellos, ni ellos que tengan internet, ni nada, porque en el mundo occidental también existen gente que es del Partido Comunista, gente de tal, entonces si de verdad la ideología es tan grande, no sé por qué allí no se hace eso. Muchas gracias. Bien, es un poco largo, ¿vale? No puedo entrar tampoco en muchos detalles para permitir que puedan haber más preguntas. Básicamente, tenemos vehículos y tenemos muchos vehículos, pero todos los vehículos en Corea del Norte son estatales, pertenecen al gobierno, no son vehículos privados. Se usa el transporte público, tenemos autobuses, trolebuses, tranvías, metros y luego la gente tiene su propia bicicleta también para hacer sus pequeños desplazamientos. Como es un país socialista, el gobierno te regala la casa cerca de tu trabajo, no te va a enviar a 200 kilómetros. Entonces tienes una casa, no tienes que preocuparte y normalmente pues vas a bicicleta o usas el transporte público. También esto ahorra gasolina, que era lo que habíamos hablado. Corea del Norte no tiene sus propios pozos de petróleo, tiene refinerías, pero tiene que importar del exterior a muy alto coste el petróleo. Luego tenemos vías prioritarias y vías secundarias. Como sabrás, en las autopistas necesitas asfalto. ¿Y para el asfalto qué necesitas? Petróleo. Entonces, eso es otro de los aspectos siguientes que nos dificulta el mantener autopistas grandes bien asfaltadas, además de la maquinaria que es muy especializada. La cuestión es que en Corea tenemos dos tipos de vía. Tenemos la vía prioritaria, que es esta que filman, donde normalmente no aparecen coches, y tenemos muchas otras vías secundarias que son vías de tierra sin asfaltar, que es donde circulan la mayoría de vehículos, todos los camiones, etc. ¿Por qué también están sin asfaltar? Porque esas vías secundarias las usan todas las noches los tanques. Y cuando tú pones un tanque sobre una calle asfaltada vas a ver lo que pasa. Tendrías que reasfaltar cada día. Y en Corea del Norte los tanques salen todas las noches, porque tienen que defender el país. Y ese es el motivo del por qué.
De hecho, si vas por una carretera secundaria a la que no llevamos a los turistas normalmente, verás que es de tierra y verás las marcas de las cadenas de los tanques de la noche pasada. Entonces, para solucionar ese problema y para mantener llanas las calles de tierra, cada pueblo, los ciudadanos, incluso los chavales, cuando acaban la escuela tienen asignado un pedazo de carretera para rellenar los huecos. Y ahí es donde están, igualmente en la vía principal, hay unos barrenderos que mantienen totalmente limpio esa autopista. No un barrendero, o sea, hay ciertos barrenderos por determinadas secciones, porque la autopista, además de ser una vía prioritaria para una emergencia o para un vehículo militar urgentemente que tiene que ir de otro lugar, las utilizamos como pista de aterrizajes de los cazas militares. La misma autopista es pista de aterrizaje. Como comprenderás, en una pista de aterrizaje, en un aeropuerto, no puede haber ni un cigarrillo, o sea, no puede haber nada que obstaculice a ese caza militar que aterrice y despegue. Así que esa es la verdadera explicación, que es la que no te cuentan los medios de comunicación, que es la que no te va a decir John Sistiaga porque le interesa dar su propia versión y crear sensacionalismo. Y porque cuando yo respondo esto a los periodistas, no quieren transmitir esa respuesta. Ellos quieren seguir creando su propia historia para que la gente se quede como un puzzle y todavía pues con ese hermetismo, ¿de acuerdo? Ya no existe tal hermetismo. Ahora ya sabes qué vías existen en Corea del Norte y el por qué, y cómo son, y por dónde va quién. Después, respecto al tema de Internet, como Internet es un tema también relacionado con medios de comunicación y con educación ideológica, tenemos una intranet dentro del país. La gente, los jóvenes tienen ordenadores, pueden irse a la biblioteca también, pueden ir donde quieran y conectarse, tienen su email, tienen su chat y tienen sus páginas, pero dentro de Corea del Norte. Normalmente lo que se hace es volcar los contenidos técnicos, históricos, interesantes a la Internet. No mantenemos una conexión abierta directa, ¿por qué? Por temas de hackeo, para evitar, estamos regularmente bajo ataques de hackers y de equipos con los que no podemos competir, norteamericanos o surcoreanos, lógicamente para insertar temas inmorales dentro de la sociedad. En Internet puedes encontrar cosas positivas, interesantes, y otras cosas negativas. Y no queremos que ese tipo de basura, como fabricar en tu casa tu propia arma y hacer drogas con determinados productos químicos o suicidios colectivos, entre dentro de la juventud en Corea del Norte. Y ese es el aspecto hermético que tiene el país, ¿no? El país lo que pretende es blindarse contra temas que puedan dañar la construcción de ese tipo de sociedad. Si no tenemos drogas, ¿por qué queremos empezar a machacar a la juventud con ese tema o iniciarla en el consumo de drogas? Si no hay prostitución, ¿por qué tenemos que fomentar ahora ese tipo de anuncios en Internet en Corea del Norte? No los queremos. Entonces son temas que han sido erradicados ya en la sociedad y que pretendemos construir una nación, un país diferente, que no está basado en el individuo y en el dinero, en el puro materialismo, sino está basado en la ideología y en crear una sociedad comunista, ¿no? Será el objetivo final de esa sociedad socialista. Así que por ese motivo se mantiene hermético, y el por qué los turistas no pueden es parte también de lo mismo. El turismo, cualquier persona puede entrar como turista al país. Puede ser un espía, puede ser un terrorista, puede ser cualquiera. Entonces, cuando se visita el país como turista, el acceso está totalmente restringido. Así los guías no responden a las preguntas, ¿vale? Y se cierran y no permiten una interacción. Si quieres conocer Corea del Norte, tener amigos norcoreanos, visitar un hospital y ver cómo es la realidad, tienes que venir con nuestra asociación, con la Asociación de Amistad con Corea. Entonces visitarás el país no como turista, sino como amigo del país. Y el trato es completamente diferente, ¿de acuerdo? El acceso al país es totalmente diferente. Pero si entra al país alguien que no conocemos, la postura norcoreana es mantener siempre las distancias, ¿de acuerdo? No sabemos quién es realmente esa persona, qué es lo que viene a hacer. Y desde luego que tiene influencia. El ser humano es ser humano. En Corea del Norte también son seres humanos. Y te puedo hablar de muchos países que tienen una política de puertas abiertas hacia el turismo y lo que ha pasado con esos países. Porque si tú tienes todavía unas dificultades y viene un turista que te ofrece $10 o 20 euros por conseguir algo ilegal, a lo mejor tú no picas a la primera o no picas a la segunda, o ideológicamente eres muy fuerte, pero a lo mejor otro chaval coge y acepta. Y acepta y sabe que los turistas le van a dar $20 cada vez que consigue eso. Así que siempre puede acabar millando a una sociedad.
al menos determinados grupos de esa sociedad. Y en el caso de los países que dependen del turismo, eso se puede ver claramente hasta qué punto llega la influencia del turista con su divisa respecto a intentar crear esa situación. La mayoría de personas reaccionarán de forma ideológica y se negarán a aceptar, pero entre 24 millones de habitantes hay personas que no son tan fuertes ideológicamente. Y por lo tanto, creemos en que es mejor prevenir que curar. No le vas a dar munición a tu enemigo para que entre un agente de la CIA e intente comprar información o intente, por ejemplo, como hace poco han intentado poner un termo con una carga explosiva en las estatuas de los presidentes. Ha habido un intento de sabotaje, de terrorismo para justificar una posible invasión de Estados Unidos sobre Corea. La CIA te da un termo de café con una bomba que tú colocas al lado de una estatua del presidente. Entonces eso explota, los medios de comunicación se hacen eco y dicen que hay una resistencia en el país, que hay un grupo de personas que están contra el gobierno, pero que necesitan la ayuda exterior. Entonces sale Estados Unidos y la Unión Europea y dicen: nosotros proporcionaremos las armas al grupo de resistencia y tenemos que invadir Corea del Norte para liberar a ese grupo que está luchando contra el gobierno. La excusa perfecta. Eso es lo que está pasando en Siria, eso es lo que está pasando en tantísimos países. Siempre crean, Estados Unidos no ataca por atacar, tienen un sistema muy bien montado. Entonces, ¿para qué darles cancha? Obviamente lo que vamos a hacer es detenerlo, prevenirlo. Siguiente. Buenas noches, en primer lugar, felicitarle por la charla, porque la verdad es que se agradece que, como decía el compañero, se consigan otros puntos de vista que normalmente los medios de comunicación no dan. Se me ocurren miles de preguntas porque es que además formo parte de un club de debate y hemos debatido sobre el tema recientemente, pero quisiera hacerle tres para tampoco abusar mucho del tiempo. Una es, ha dicho que no, para que la figura del líder esté entre otras cosas para que no haya fraccionalismo ideológico. La pregunta es si se permite la libertad ideológica en Corea del Norte y cuántos partidos hay, ya que he hablado de uno. Otra pregunta es, cuando debatimos sobre este tema, sobre Corea del Norte, había una línea a favor y otra en contra, se tiene que defender ambas, y una decía que Corea del Norte responde a un plan denominado Plan Playbook, que es un plan que hace Estados Unidos, que manda a dos aviones que ya bombardearon Corea del Norte en la guerra de Corea, y que los manda de nuevo para que lo vea todo el pueblo norcoreano, y Norcorea lo interpreta como una amenaza y por eso responde. Y la otra parte, la otra cara de la moneda, era una comparación que se hacía diciendo que Corea del Norte siempre ha aumentado su amenaza cuando su producción de arroz ha disminuido. Quisiera que me contase qué parte de verdadero y qué parte de falso tiene cada postura. Y por último, estaba leyendo un poco de prensa y demás, y he visto que en septiembre del 2010 en El Mundo se publicó un artículo sobre la dinastía de la familia de Kim Jong-un, y usted, según El Mundo, publica una carta del director en la cual dice que Kim Jong-un, si me permite, creo que tengo por aquí la carta, dice Kim Jong-un, según El Mundo, palabras suyas textuales, Kim Jong-un es un total desconocido. Kim Jong-un es un total desconocido, no existe, no he visto ninguna foto suya, no he leído ningún libro suyo, y en el caso de que fuese real, el pueblo no lo aceptaría y el ejército tampoco lo aceptaría. Como Kim Jong-un ya vemos que es una realidad, quisiera también que explicase esas palabras. Muchas gracias. Bien. Primero, libertad ideológica. Es un país socialista en el que dentro del partido hay muchas vertientes. Cada uno de los diputados pues, puede tener una opinión, ¿de acuerdo? No olvidemos que muchos de los sistemas socialistas han caído por su propio partido. Gorbachev era secretario general del PQS. Así que, y China, la actual China, que es mucho más capitalista que España, donde supuestamente hay un partido comunista, la entrada en el mercado capitalista la produce el propio partido. Y son los propios funcionarios del partido los que controlan las empresas privadas. Así que, al final, si el pueblo decide, si el pueblo quiere cambiar, se produce un cambio ideológico y el país cambia hacia el capitalismo. Tenemos actualmente tres partidos. El Partido del Trabajo de Corea, que es el mayoritario, el Partido Socialdemócrata y el Partido Chondoísta Chongu, que es básicamente de carácter religioso. Aparte hay también diputados independientes, entre estos 687, ¿de acuerdo? Dentro de esos tres partidos trabajan unidos, no son oposición, ¿de acuerdo?
se delimitan normalmente los campos a trabajar para dividir las tareas estatales, pero existen 3 partidos en Corea. Entonces, como digo, si una persona tiene otras ideas, si cree que tiene el apoyo popular, se presenta a las elecciones y expone sus ideas. Y si logra convencer al resto de personas de que se abra un McDonald's en la Plaza Kim Il-sung, se abre el McDonald's, ¿de acuerdo? Ahora, va a tener muchos problemas, porque va a estar en absoluta minoría, al menos actualmente. Entonces, estar en minoría, además significa que a uno le puedan incluso arrinconar. No solo eso, es que aparte de que uno se sienta arrinconado, no creo que obtuviera los votos necesarios para ser incluido en las listas populares. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo no va a querer hacer ese cambio. Pero ¿existe la posibilidad? Claro que sí. Como lo han hecho países que han llegado a matar a su propio líder, como en el caso de Ceausescu, que viven bajo liderazgo, matan a su líder y actualmente, si Ceausescu se presentara a las elecciones, sería presidente de Rumanía, el mismo pueblo que lo fusiló. Así que aquí vemos ejemplos clarísimos en la historia de cómo se cambia de un lado a otro, muchas veces de forma muy sencilla. ¿Vale? Nunca había escuchado este plan americano, me parece que más es un poco una teoría, ¿vale? Una teoría de estas que circulan por ahí. Primera vez que escucho esto. No creo que sea realmente así porque los norteamericanos realizan maniobras militares regulares y saben realmente dónde está el límite y saben lo que pasa cuando cruzan la línea. Saben que hay respuesta. Lo que pasa es que son muy listos y normalmente mandan a los surcoreanos a que mueran primero. Cuando quieren crear un conflicto suelen mandar a unidades surcoreanas, también para que no parezca que son ellos los implicados. Si mandan a los soldados surcoreanos, así parece que es Corea del Sur la que se ha metido en el conflicto y que ellos tienen que ayudar a Corea del Sur para defenderla de un ataque de Corea del Norte. Es la excusa perfecta. Así que no creo que esta teoría, un poco de conspiración, sea válida. No corresponde a mi conocimiento militar en la península coreana. Es una tontería lo que la amenaza aumenta cuando el arroz disminuye. Una tontería total, porque ahora tenemos más producción que nunca. Hemos logrado estandarizar miles de hectáreas. El problema de Corea es la zona montañosa. ¿Cuál es el problema? Si tú pones arroz en bancales, en pequeñas colinas, la producción es muy pequeña y además no puedes introducir los tractores. Por eso no hay muchos tractores trabajando en Corea. Tú no puedes meter al tractor hacia arriba para el cultivo de arroz. Primero se tiene que conseguir estandarizar, aplanar las hectáreas para introducir la mecanización de la tierra. Y eso es lo que ha hecho el ejército. Eso es lo que ha estado trabajando todos estos años. Se han literalmente volatilizado miles y miles de colinas para crear parcelas estándar que produzcan grano, incluso doble cosecha, se puede introducir mecanización y conseguir más comida. Así que nuestras importaciones, de hecho, de grano este año han sido las menores desde el inicio de la crisis, ¿vale? Desde hace más de 20 años. Está subiendo sin parar. Se ha introducido también doble cosecha, se aprovecha en los bancales, la zona del arroz, para tener soja o para tener otro tipo de patata, por ejemplo, que antes casi no había patata en Corea, ahora se consume mucho, aguanta mucho el frío, etc. Así que todo esto se va perfeccionando y no tiene razón de ser porque la situación que hemos vivido, si tenemos ahora las mejores cosechas, ¿por qué ha habido la situación de tensión tan crítica? Hemos estado a una puerta de la guerra, por lo tanto, este argumento no tiene ninguna base. ¿Vale? Y me comentabas, respecto, cuando yo hago ese comentario sobre Kim Jong-un, eso es bastante antes, por lo menos creo que 1 año y medio a 2 años, a que falleciera el líder Kim Jong-il. Entonces, es así, cuando yo envío esa carta y se comentan, los medios surcoreanos empiezan a hablar o hablan de Kim Jong-un, yo le estoy diciendo la realidad. No existe ni una sola obra, ni un solo comentario, porque su existencia, de hecho, se había mantenido en secreto. Incluso cuando él aprende lengua en Suiza, va a Suiza a aprender inglés, alemán y francés que habla, aparece secretamente como hijo de un conductor de la embajada. Él no entra como dignatario ni tiene ningún tipo de vida especial, sino entra como un chaval que es hijo de un conductor de una de nuestras embajadas, en este caso de la de Ginebra. Tenemos 2 embajadas, Ginebra y Berna. Y su existencia era totalmente desconocida.
sería posteriormente, sobre todo tras el fallecimiento del líder Kim Jong-il, cuando, que no se esperaba para nada, cuando los generales, que algunos generales sí que tenían conocimiento de él, de su existencia, eran los únicos, recibimos sobre todo la última orden de Kim Jong-il, que sería evitar que nadie aprovechara esa situación, el fallecimiento de él, del líder, para intereses individuales. Como sabemos, en muchas de las revoluciones socialistas, si no en casi todas, una vez fallece el líder, fallece el sistema. En Vietnam, el Vietnam de Ho Chi Minh no tiene nada que ver con el Vietnam de hoy. ¿De acuerdo? Se abandonaron el socialismo. La China de Mao Zedong tampoco. Como la de la gran mayoría. Podemos hablar de Laos, podemos hablar de Camboya o de otros países que han tenido cierta ideología. Normalmente cuando se produce el fallecimiento del líder, ese hueco es aprovechado por oportunistas en muchas ocasiones para sacar lo máximo posible. Y ahí es cuando tanto el líder Kim Jong-il, cuando está a punto, que se va a ver, ellos comprueban que su salud está muy deteriorada, y habla con los generales que le conocían y decide aupar a Kim Jong-un para que no haya escisiones dentro del partido, para que ningún mariscal pues intente crear un golpe de Estado o alguien en el partido intente insertar ideas capitalistas, para que haya una continuidad. La figura de Kim Jong-un es una figura representativa, una figura que representa esa continuidad y que tiene que existir una unión. Pero lógicamente en su formación, él tiene una formación militar. Él se graduó en la Universidad Militar Kim Il-sung, es experto en carros de combate y se dedica básicamente a la vida militar. Pero, como decía en mi carta, en su momento histórico, así era, ninguno de nuestros embajadores ni de nuestros ministros sabía de su existencia. Ahora, claro, si el mundo coge una carta mía de hace 3 años y la pone ahora, pues lógicamente la manipulan, porque esa información no tiene situación a día de hoy. Es más, el mundo ha sido de los pocos medios de comunicación que ha escrito sobre mí y sobre mi familia sin haberle concedido jamás una entrevista. De hecho, por denegar una entrevista al mundo, se resarcieron publicando un artículo insultándome a mí directamente y a mi familia. Por lo tanto, por eso no les doy más. Es uno de los medios a los que no voy a dar más entrevistas, pero que van por ese canal. Luego el mundo, cuando voy al mundo, me dicen, bueno, tú puedes presentar una querella, pero ya sabemos cómo funciona la justicia. Yo he presentado una querella por difamación, va a salir el juicio dentro de 8 años o 10 años. Cuando nadie se acuerde de que me insultaron a mí y a mi familia, me habré gastado 10.000 euros en abogados para que luego el mundo ponga una esquela diciendo que hace 10 años lo hicimos mal y publicamos una noticia falsa sobre Alejandro Caldevenosa. Así que ese es el poder y el abuso de los medios de comunicación que se utilizan para manipular a las masas y tergiversar la información día a día. Bien, siguiente. Chica que ya, sí. ¿Cómo funciona? Sistema de justicia. Bueno, cerca, por favor. Bien, no soy experto en jurisprudencia y tal, pero por lo que me han dicho gente que trabaja en estos temas, es muy parecida a las leyes alemanas, al sistema jurídico alemán. Y la diferencia, lógicamente, el tema de abogados fiscales, pues no los hay privados, no hay grandes abogados que te cuesten una fortuna y te aseguren que vas a ganar el juicio, no puedes comprarlos, los asigna el Estado, son gratuitos. El sistema de defensa, el abogado defensor, es totalmente gratuito y te lo proporciona, no puedes comprar básicamente los juicios y no puedes pagar fianzas para escaparte de prisión en el caso de que te toque. Te toca, no significa le toca a todo el mundo por igual. No puedes utilizar tu dinero para hacer una fianza, para pagar una fianza y escaparte de prisión. Así que en el caso de que fuera así, la diferencia es que se aplicaría con norma socialista, pero el sistema, el procedimiento jurídico es como el alemán, según me han dicho expertos extranjeros que saben mucho más que yo en tema de leyes. Sí, siguiente. Sí, me gustaría saber si existe un sistema de relaciones industriales como tal, como puede haber en los países occidentales,
cómo se articula la democracia obrera entre los trabajadores y qué mecanismos tiene el Estado socialista para canalizar los posibles conflictos y reivindicaciones que tienen los trabajadores. Bien, la factoría en este caso pertenecería a los propios trabajadores, pertenece al pueblo, por lo que no tiene que haber explotación ni ningún conflicto laboral. Son los propios trabajadores los que forman parte de la asamblea de esa empresa y deciden el futuro. O sea, el Estado decide, en el caso de una empresa que produzca autobuses, necesitamos 10 autobuses para satisfacer las necesidades del pueblo. Este año, esas son las necesidades. El Estado marca esta pauta y luego el consejo de esa empresa, de esa industria, formado por el director, los técnicos y los trabajadores, deciden qué rumbo tomar para gestionar esa empresa estatal. Pero no tiene que haber ningún problema porque son los propios trabajadores los que son los dueños del país y son conscientes de esa producción para el pueblo. Así que no es necesario, existe formalmente una unión sindical para mantener relaciones con otros sindicatos del mundo, etc., pero internamente no hay protestas, o sea, por temas sindicales o falta de pago en salarios o cosas así. Eso es impensable. Porque, ya te digo, son los propios trabajadores los que votan para esa asamblea, que es la que dirige la industria y la que luego tiene que cumplir con el Estado. Tienen cierta flexibilidad. La asamblea de esa industria, el comité de la industria, tiene flexibilidad para manejar sus activos, para producir mejor o para mejorar las condiciones de la factoría, para crear, por ejemplo, un parque o renovar el parque infantil, porque todas las empresas tienen su sauna, sala de juegos, parque infantil para los niños, su bar, ¿vale? Entonces los trabajadores no te están controlando, fichando continuamente. El trabajador se toma un respiro, se va a tomar algo, se va a la sauna o se va a jugar un tenis de mesa y es consciente de que tiene que volver, vuelve a su puesto de trabajo y continúa, ¿no? Así que no es un sistema esclavista al estilo occidental. El trabajador sabe bastante la posición y su rol en la empresa estatal. Una pregunta, ¿hasta cuántos hijos se pueden tener en la familia y cómo actuaría el gobierno en caso de que una mujer quisiera abortar? Bien, no hay ninguna limitación respecto al número de hijos. Puede tener 100 si quiere. No hay ninguna restricción ni control por parte del gobierno norcoreano. El tema de aborto es gratuito siempre que haya un motivo médico normalmente. La vida de la madre esté en peligro, malformación del feto, etc. No se permite el aborto pues no sé, porque me olvidé de tomar una pastilla simplemente. ¿Por violación? No hay violaciones en Corea del Norte. Yo en 23 años no conozco ni un solo caso de violación. Pero si se produjera, sí podría existir esa posibilidad porque en este caso es un caso ajeno a la propia mujer, ¿eh? No ha decidido, no es que se haya olvidado de algo o por algún motivo económico, que no lo tiene porque el gobierno de nuevo le paga los estudios y todo lo que pueda necesitar su hijo. ¿De acuerdo? Yo personalmente no conozco un caso de violación en 23 años, ni yo ni en ninguno de mis amigos. Pero si se produjera o se ha producido anterior a los 90, que es cuando yo trabajo con Corea, en ese caso estaría permitido, lógicamente, porque ha sido en este caso, totalmente ajeno a la decisión propia de la mujer y tiene una razón sólida o de peso. Pero no estoy seguro, tendría que consultarlo, pero es probable también que se pudiera tener ese hijo para luego el Estado lo tuviera en un orfanato. No sé si se le propondría a esa mujer. Como digo, es una cosa para mí nueva, que la consultaré de hecho este mismo julio, pero es nueva porque como no se ha producido, nunca hemos hablado con mis compañeros ni siquiera con los doctores en Corea, porque es una cosa impensable que haya violación. En Corea es impensable, porque además una violación acarrearía 30 años de trabajos forzados. ¿Y saben lo que son 30 años de trabajos forzados? En la mina de carbón. ¿Vale? Las leyes son muy duras contra el crimen en Corea. Así que aparte de la educación, quien cometa un crimen sabe que se va a pasar la vida picando piedra. Siguiente.
quisiera preguntar sobre el problema del culto al líder, porque usted ha dicho que está muy influenciado por la cultura confucianista, pero en otros países que también tienen esa doctrina no se da bajo otro sistema político-económico, como el caso, por ejemplo, de Japón o de la propia Corea del Sur. Y en el caso de China, que es la cuna del confucianismo, cuando llega el presidente Mao Zedong, decide erradicar la influencia del confucianismo por ese motivo, para evitar el culto al líder. Y otra pregunta que quería hacer es la posición de Corea del Norte con respecto a cuando la Unión Soviética invadió Checoslovaquia. Bien, para empezar, no lo consideramos como tal, como culto al líder. Esta es una frase hoy hecha a la occidental y por los medios de comunicación. Vuelvo a decir, para nosotros el líder no es, antes que líder, es padre de la sociedad, porque es el sentimiento de familia. Claro, yo no conozco a todos mis vecinos, ni a todos los ciudadanos de Pyongyang, pero aunque no los conozca, si yo necesito su ayuda, ellos me van a dar su casa y todo lo que tienen. Ese es el concepto de comunidad, que se articula en ese centro, en la figura del líder. Pero no es un culto como tal. En un ejército, tú tienes un general y tú tienes un capitán, porque si no, un ejército no funciona. Y el ejército revolucionario se necesita antes, durante, todo el periodo revolucionario, porque es la única manera de defender a esa revolución. Entonces tiene que haber un líder de ese ejército. Lo existe en España y lo existe en todo el mundo. Y esa es la figura, a la vez, en este caso, que se articula por parte del líder. Como el líder es una persona cercana al pueblo, no es una persona que vive en su palacio, está todos los días entre la gente, y lo puedes ver en la televisión, que todos los días, sin excepción, Kim Jong-un visita una fábrica, una casa, donde sea. Todo el mundo tiene acceso a él. Por eso lo consideran parte de su familia, porque cuando el líder visita tu casa sin decirte nada, te visita y te pregunta cómo está la casa que te ha entregado el gobierno, está todo correcto, qué crees que podemos hacer para mejorar el país. Claro, cuando tu líder se sienta delante tuyo como si fuera tu padre o tu hermano y te trata como tal, pues tú lo consideras como tal, devuelves ese tipo de sentimiento que él tiene hacia ti. Entonces, es un sentimiento recíproco, familiar, entre la población en Corea del Norte. No es culto por culto, por eso la gente llora cuando fallece Kim Jong-un. Nadie obliga a la gente a llorar, pero es porque la gente siente como si se hubiera perdido su propio padre. Es el mismo sentimiento y por eso llora todo el mundo. Y por eso no pueden destruir la ideología en Corea, porque está realmente unida en torno a esa figura, ¿vale?, que es la del líder, y con una fortaleza ideológica impresionante. No es como otros países socialistas. Y respecto a lo que dices, claro que China fue el lugar donde se expandió, nació, creció el confucianismo, Mencius y otros grandes filósofos. ¿Pero qué soy China? ¿Qué soy China? Pues básicamente uno de los principales aliados comerciales de Estados Unidos, que produce todo tipo de basuras para el exterior, y es un país donde el dinero es el dios. Solo el dinero. Ya ni la familia ni los principios confucianistas, al igual que los principios políticos, desaparecieron ya hace mucho en China. Se perdió precisamente esa base, la base de Confucio, donde daba precisamente a los valores humanos, como el respeto, el honor, etc., la mayor importancia. Ahora ni respeto, ni honor, ni nada. Dinero. Tengo amigos que son corresponsales de televisiones españolas en China, que van a la universidad a preguntar a los chavales ¿qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? El 99% quiero ser millonario. Esa es la respuesta de los jóvenes chinos. Nada más. No les importa ni nada más ni cómo ser millonarios. Solo quieren dinero y es el único dinero. Por lo tanto, podría ser la cuna pero de la cuna a la actualidad, será probablemente de los países que menos conserva el confucianismo. De todas formas, y Mao, aunque desde su perspectiva intentara erradicar el pasado, crear la revolución cultural, etc., la figura de Mao como líder ha existido y sigue existiendo. La diferencia en que antes era un líder respetado también como padre del pueblo chino y ahora es un souvenir. Ahora más es un souvenir en los relojitos, ¿vale?, y en los despertadores. Eso es lo que es Mao. Ni los jóvenes de China reconocen a su propio líder. Yo tengo que estar en China cada mes y medio, cada 2 meses, quiera o no, porque es el punto de partida hacia Pyongyang. Por lo tanto, tengo muchos amigos chinos, paso muchos meses en China.
y llevo normalmente la insignia de nuestro presidente Kim Il-sung, esta misma. Y te puedo asegurar que no hay día que no me paren los jóvenes chinos para preguntarme, para decirme que es Mao. No saben diferenciar entre Mao Zedong y Kim Il-sung. Los propios jóvenes chinos. No saben prácticamente nada de política. Ahora, negocios son realmente expertos. Por lo tanto, como comentamos, perspectiva confucionista tradicional, sin influencias del exterior. En Corea del Norte se mantiene la tradición coreana sin influencias americanas. Claro que en Corea del Sur no hay mucho confucianismo, pues si los chavales imitan a los americanos. Si tienes las mismas tiendas que tienes aquí, y además te sale la ropa más barata aquí que irte a Seúl, ¿qué vas a ir a Seúl? ¿A comprar Cartier, Zara o Mango? Eso es lo que hay en Seúl. Han perdido prácticamente todo lo que tienen de cultura. Los chavales escuchan música de Lady Gaga y van a comprar al Zara. ¿Eso es cultura coreana? Esa es la supuesta globalización que se ha vendido, que ha acabado destruyendo todas las culturas del mundo. En Vietnam, otro tanto. Y en el resto de países. ¿Vale? Así que, lo que comentamos no es que hubo confucianismo, claro, budismo lo hubo. Lo que hay actualmente, pues, se ha quedado en un escaparate, ¿vale? Pero que la gente en la vida diaria lo que prima en un sistema capitalista, en una economía de mercado o de consumo, es el dinero, el consumo. La vida se basa en el consumo. Eso es lo que existe en el capitalismo. Consumir, consumir, consumir. Ese es el Dios. Así que los planteamientos los veo un poco desde otra perspectiva, ¿vale? Y te lo puedo decir por mi propia experiencia en países asiáticos que recorro, ¿vale? Respecto a la URSS, lógicamente en contra de cualquier invasión y decisión de países soberanos. Por eso la URSS, en su aspecto no imperialista, podríamos decir, o su aspecto apadrinador de otras naciones, Corea siempre se mantuvo al margen de ese tipo de actuaciones. Porque igual que Corea no quiso que la URSS le impusiera su sistema, o China, pues no quiere que se lo impongan a los demás. Cada país debe decidir su destino sin influencia, y menos militar, de otras potencias. Siguiente. Bueno, yo no voy a hacer una pregunta. Quería llamar la atención aquí a los asistentes sobre una cosa, que además la padecemos de una manera imperceptible. Yo digo, como el que está acostumbrado a trabajar en la cloaca, al final se acostumbra y no huele la mierda sobre la que está trabajando. Lo que quería llamar la atención es lo siguiente, que inmediatamente que se habla de socialismo, surgen palabras como fanatismo, fundamentalismo, etc., ¿no? Y yo le quiero llamar la atención sobre una cosa. Cada uno de nosotros aquí tiene un nombre de un santo, que se lo han impuesto desde que nació. Cada uno de nosotros ha asistido a una escuela donde le han impuesto un programa de formación del espíritu nacional fascista, pues son textos redactados por y gente del sistema. Salimos a las calles y resulta que estamos acostumbrados y todas las calles tienen nombres de santos, de generales fachas, de personajes identificados absolutamente con el sistema capitalista, con el sistema feudal, etc. Enchufamos la televisión y resulta que todas las cadenas son pertenecientes al BBVA, al Banco Santander, a la Iglesia Católica, a etc. Con lo cual, de lo que quiero hablar es de que alguna vez nos planteemos si todo lo que estamos escuchando 24 horas sobre 24 horas cada día del año no es adoctrinamiento. Y entonces, pues, que pongamos un poco en tela de juicio lo que nos cuentan. Porque cuando nos hablan de Corea, por ejemplo, lo que les jode verdaderamente
es que allí resulta que la propiedad es común, que lo que tú has dicho, la vivienda, la gente no está amargada por una hipoteca, que no está amargada porque no puede ir al médico, por ejemplo, como nos pasa aquí, que no está amargada por un montón de cosas. Entonces, lo que quiero es llamaros la atención sobre a ver dónde está el fanatismo y dónde está todo ese adoctrinamiento, ¿vale? Fundamentalmente quería decir eso simplemente para que desarrollemos un mínimo de espíritu crítico. Porque, por ejemplo, aquí, sin ir más lejos, en nuestra Santa Constitución, pues resulta que la figura de la monarquía, eso es sagrado, eso no se toca, no hay huevo de que un juez pueda meterle mano al monarca y a toda su descendencia. Por ejemplo, no hay huevos que pongan en tela de juicio a los individuos, personajes del ejército, de los torturadores, de los jueces, superjueces, todos nombrados a dedo y por su historial fascista. Entonces, por favor, lo que pido simplemente que en vez de abrir la oreja a lo que nos cuentan los propagandistas, no te han mencionado al John Sistiaga, por ejemplo, un mercenario al servicio del BBVA, del Santander, etcétera, ¿no? Vamos a escuchar un poco y vamos a buscar por nuestros propios medios dónde está la verdad, si es que queremos saber la verdad. Punto. No quería decir más que esto. Quería preguntarle sobre el papel de la mujer, si sigue alguna tradición cultural o sin embargo se lleva a cabo, se trabaja sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Respecto al socialismo, lógicamente, como es propio del sistema, existe una igualdad total. La mujer, no solo en educación, en el ámbito militar también y en el ámbito laboral, tiene igualdad absoluta con el hombre, aunque si bien es cierto que todavía la proporción es un 50-50, habrá un 30-35% de mujeres en nuestro gobierno, pero de hecho nuestra ministra es ministra, la secretaria general de la Asamblea Popular Suprema es también mujer, y cada vez está adoptando papeles de mucha más relevancia en el país. Sí es cierto que en la antigüedad, sobre todo de la época feudal, etc., había una prevalencia masculina, ¿no? Había cierto machismo de esa época, ¿no? Heredado de esa época, pero se empieza a romper con ello cuando se instaura el gobierno socialista, se empieza a educar a los ciudadanos y como a día de hoy, pues tanto el hombre como la mujer trabajan, tienen que compartir también las tareas domésticas y tienen responsabilidades, derechos, deberes iguales el uno que el otro, ¿eh? No existe ningún tipo de restricción, es más, no se permite ningún tipo de religión o ideología que interfiera ese proceso. Una religión que ponga a la mujer como segunda tras el marido no está permitida en Corea del Norte. El gobierno no permite que haya ninguna diferencia ni de alguna manera se ponga a la mujer detrás del hombre, sino siempre hay igual, siempre al mismo nivel. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias. Está hablando de ideología socialista, pero dentro del socialismo, ¿qué ideología? Dentro del socialismo, ¿qué ideología? Marxismo, comunismo... Chuche, sí, a lo mejor es que ha venido más tarde. Chuche, la llamamos Chuche, Chuche Sasá. Es la ideología socialista propia de Corea del Norte. No es marxismo, leninismo, ni estalinismo, ni trotskismo. Tiene su propia ideología creada, diferente, que llamamos Chuche, o se puede entender como Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo también, basada en los propios líderes del país, sin copiar otro modelo, de acuerdo a la realidad nacional. ¿Sí? ¿Ya estamos? Muchas gracias.
facilidad. Ya la mandado, o he visto ahora pero ¿dónde hacer fotos? Pero como que He hecho una prueba Algo que tenía